Y ahora el pastor Carlos A. Valentín en tu programa La Hora del Milagro. Es importante porque a mis espaldas se puede ver la ciudad. Es aquí donde se cree que Jesús se paró. Estamos en el Monte de los Olivos, donde Jesús se paró a lamentarse. Encuéntranos en YouTube bajo el nombre Carlos A. Valentín y suscríbete hoy. Y ahora con ustedes el pastor Carlos A. Valentín. Dios bendiga a cada uno de nuestros televidentes y bienvenidos a su programa La Hora del Milagro. Hoy estamos llevando a cabo esta programación el día de hoy desde una ciudad sumamente histórica. Estamos hablando de miles de años, estamos hablando aproximadamente 2000 y tantos años que esta ciudad Cesarea Marítima o Cesarea Marítima, como así se dice correctamente, fue construida por el rey Herodes. Muchas situaciones sucedieron mientras esta ciudad estaba siendo ingeniada en el corazón de Herodes, quien no tenía las finanzas para construir esta ciudad. Déjeme decirle, lo que tenía era una visión de hacer algo que maravillara a la gente. Entonces, fíjese cómo es esto. Él va donde César Augusto le dice: mira, yo voy a nombrar esta ciudad. Como no tenemos las finanzas, yo tengo la visión, tú la vas a financiar y nosotros te vamos a honrar a ti poniéndole el nombre tuyo. Recuerden que a Herodes lo consideraban, a César lo consideraban un dios, y esta ciudad llevaba su nombre. Muchas cosas sucedieron después de la conquista, tanto de los musulmanes y de los cristianos. Y bueno, tiene un historial grandísimo, pero a lo más que quiero llegar es algo que me ha impactado con toda esta situación que se ha hablado, es cómo los romanos influenciaron y conquistaron a los judíos en aquel momento, que eran una raza pura, era una raza que se dedicaba a buscar, era monoteísta, lo que quiere decir que era la creencia en un solo Dios, mientras los romanos eran politeístas. Entonces la influencia romana fue la primera que conquistó
antes de conquistar militarmente, influyendo en la cultura judía con sus grandes monumentos arquitectónicos, donde se hacían obras de teatro de la mitología griega. Fue ahí donde empieza a corromperse el pueblo judío, y es en el momento que aparece el Señor Jesucristo a la historia. Y estamos hablando de la persona de Cristo que llega al mundo, fíjese, en un momento crítico de la historia, cuando se estaba corrompiendo. O sea, la corrupción llegó hasta el templo en Jerusalén, y por eso es que Jesús vira las mesas, enojado por la corrupción que vio en el templo, porque los sacerdotes estaban siendo comprados. Era una corrupción. Fíjese que es un reflejo de lo que está viviendo el mundo, especialmente Norteamérica, Estados Unidos, como el entretenimiento, el mundo del entretenimiento ha afectado hasta aún las iglesias, y se ha corrompido el país, los valores. Y fíjese, todo fue con el arma del sexo, del entretenimiento en el sexo y la corrupción, que es lo que está viviendo América. Por eso es que luego usted ve que fueron conquistados, y aquí pasaron muchas tribulaciones los judíos, y es una larga historia que no tenemos todo el tiempo, pero fue algo que me impactó mientras estábamos viendo estas ruinas aquí, que ahora no son ruinas porque ha sido modernizado, está un poco arreglado, pero todavía tiene muchas partes, tiene muchas partes y muchas secciones de lo que fue este Coliseo romano, donde se hicieron grandes obras teatrales en aquellos tiempos que empezaron a alar y a corromper la juventud de aquel entonces. No es lo mismo que está pasando en este momento en Norteamérica y en América Latina. Fíjense bien, por eso es que nosotros tenemos que seguir proclamando el señorío de Cristo, porque lo que estamos viendo, amados hermanos, es señal de lo que pasó. Esta ciudad fue destruida. Bueno, su historia fue destruida varias veces, fue muchas veces volvida a levantar y nuevamente destruida. Así que, bueno, yo espero que estén no solamente disfrutando de esta programación, de esta belleza. Ahí está el mar de lo que es la antigua Cesarea o Cesarea Marítima. Es un lugar hermoso, por eso atraía tanto. Y así que el diablo atrae la juventud, atrae la gente en el mundo del entretenimiento, como lo es Hollywood y lo que es MTV y lo que son todo esto. ¿Por qué? Porque lo que se vende es sexo, corrupción. Y fíjese, cuando yo estoy oyendo al guía hablando todo esto, quedo impresionado porque la historia se vuelve a repetir. Yo quiero decirles, señores, que Jesús apareció un momento crítico en la historia, y Jesús está a punto nuevamente de aparecer en un momento sumamente, pero ahora no viene en un pollino, ahora viene en un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a pasar para seguir viendo. Estamos desde Israel, estamos en la Tierra Santa, estamos en las páginas de la Biblia, acá con el Ministerio Mundial de Milagros. Adelante, señor director. Bueno, aquí me encuentro nuevamente, todavía no hemos salido del área de las ruinas de Cesarea Marítima. Aquí está conmigo nuestro guía Humberto. Para todos los hermanos que nos están viendo y los televidentes que nos están viendo a través de los diferentes canales de televisión que salen en nuestro programa, Enlace TVN, en Choluteca también, que nos están mirando en Televida, y también en WRXY Christian Television en la Florida. Aquí pues Humberto nos estaba explicando un poquito del nombre, porque le pregunté, porque normalmente nosotros usamos la palabra Cesarea
y entonces lo oigo que él dice Cesarea, y entonces quiero que nos abunde un poquito más por qué es que le llaman Cesarea o Cesarea, digamos, o César. Bueno, sí. En esa época había muchos nombres que se utilizaban para ciudades en diferentes lugares del imperio, en diferentes lugares de las mismas regiones. Entonces aquí era Cesarea, el nombre del César, el César Augusto, porque aquí Herodes, the king, le dedica esta ciudad a Augusto, es el César, por eso lo llama Cesarea. Y se llama Cesarea Marítima porque estamos aquí frente al mar Mediterráneo. En cambio, conocemos también de la Biblia Cesarea de Filipo, que también era el nombre del César, pero era de Filipo, esa estaba en otro lugar al norte. Eso mismo ocurría con otros nombres. Por ejemplo, leemos en la Biblia que Jesús nace en Belén de Judea, pero también había Belén de Galilea y Belén de otras partes, de otras regiones. Era muy común y es muy importante comprender para saber de qué ciudad, en qué región estamos hablando. Y fíjense que cuando estuvimos mirando hace poquito un documental que estaba hablando sobre la historia de esta ciudad en particular, de cómo fue, de hecho él me explica cómo es financiada, porque él tiene la visión de construir esta ciudad, pero es entonces el César, Augusto César, quien financia la obra, porque él lo convence diciéndole que va a llevar su nombre. Y como muchos de los romanos creían, son politeístas, ellos creían, ¿verdad?, en la creencia de más de un dios. Entonces, donde pues César, ellos pensaban que era uno de sus dioses. Ahora hay algo que estoy mirando en este momento, y es lo modernizado que está esto, porque a nuestras espaldas podemos mirar que hay muchas embarcaciones. Hablemos un poquito de eso. Y bueno, Israel es eso, Israel es entre el pasado, el presente y el futuro. Es la tierra del pasado, la gente del presente y el país del futuro, sin ninguna duda. Y aquí sí, por un lado estamos paseando las ruinas de hace 2000 años que las podemos ver, pero por otro lado detrás tenemos la gente, los israelíes haciendo deporte acuático en un día hermoso aquí sobre el mar. Y si vemos un poquitito más para la izquierda podemos ver las torres de electricidad. Ahí se produce electricidad. Exactamente, entonces vemos como Israel, la tierra del pasado, la gente del presente y el país del futuro, todo en una imagen. Humberto, hay algo que me impacta cuando estabas, me dijiste en el bus, me dijiste las siguientes palabras, yo me disculpa porque yo todo lo agarro. Es que veo la pasión suya, yo la veo proyectada en otras personas, porque usted me dice a mí, pues, yo le estoy hablando de que nosotros damos cruzadas internacionales y la gente que nos sigue pues sabe que ese es nuestro fuerte, pero él dice sí, pero vengan a Israel, quiero que se lleven una imagen del Israel y que se lo llevan amándolo. Entonces yo veo esa pasión, la noto hoy en Humberto, pero la he notado en el pasado de otras personas que viven aquí en Israel. Entonces te veo con esa pasión sobre esta tierra. ¿Qué es lo que te hace sentir eso? En Israel no existe el turista. Cuando usted va a cualquier país del mundo, usted es un turista. Sí. En Israel usted no es un turista, es un niño que regresa a casa. Yo nací en Argentina, vine aquí a los 8 años. Cuando yo voy a pasear a algún lugar en el mundo, soy un turista. Si yo voy a Estados Unidos, soy un turista en Estados Unidos, qué bonito. Pero cuando yo voy a Argentina, yo voy a buscar los pasos de mis padres. Cuando usted viene a Israel, y aunque usted no nació aquí, y sus padres no nacieron aquí, pero está tan conectado a esta tierra, a través del rey David, a través de Abraham, a través de Jesús, que usted no es un turista aquí, porque usted ya conoce esta tierra, ya la vio tantas veces en su imaginación, en su espíritu, en su alma. Y esta tierra no existe el turismo, entonces aquí uno puede venir y decir, ah, qué bonito es esto. Israel no se puede ver con los ojos, Israel se ve con el corazón. Si deseas adquirir una copia de cualquiera de nuestros mensajes, ya sea en audio o en DVD, o si también quisieras obtener los libros escritos por el pastor Carlos A. Valentín, llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a pastor@carlosavalentin.com.
Bueno, aquí estamos de regreso en el programa La Hora del Milagro. Y ahora no nos encontramos allá en Jerusalén, no nos encontramos en Galilea, no nos encontramos en esos sitios, sino en la ciudad de Jericó. Y hay algo bien significativo porque en el lugar que estamos es en lo que se le ha reconocido como el lugar, el monte de la tentación. Aquí en Jericó, y aquí se libró la gran batalla inicial entre el bien y el mal, así lo podremos decir, cuando Jesús va al desierto, movido por el Espíritu Santo, y ahí tiene una guerra con Satanás en cuanto a lo que es la tentación. Aquí está nuestro hermano Manuel, que es nuestro guía aquí en este instante, y él dijo algo bien significativo de este monte, y algo que no lo había pensado, que es el monte que está en Jerusalén. Y me gustaría que explicaras eso que nos acabas de decir. Bueno, hay la tradición de que este desierto y estas montañas del desierto están conectadas con el Satanás, es algo muy, muy antiguo, en la época del templo, en el templo de Salomón. Esta zona era la zona llamada Azazel. Azazel era uno de los nombres del diablo, del Satanás, de la maldad. Y por eso el sumo sacerdote agarraba, él estaba parado entre los dos montes, el monte del desierto del Satanás y el monte Moriah, el monte del templo, el monte de Dios. En el día del perdón, el día del juicio, él agarraba 2 cabritas y hacía un sorteo. La cabrita del bien, donde le ponían las bendiciones, y se la mandaba al monte Moriah, al monte del templo, dedicada a Dios. Y a la cabrita que perdía ese sorteo, le dedicaban todos los pecados, confesaban los pecados, ponían la maldad y las echaban hacia este lugar. O sea, esta zona, estos montes, era el monte reconocido como el monte de la maldad. Y tenemos esos 2 montes que están uno enfrente del otro. Aquí solo podemos ver el monte de la tentación de Jericó, seco, desértico. Pero a unos kilómetros de aquí, otro monte muy, muy alto, un monte verde, y hoy en día un monte dorado, el monte del templo. Es tremendo porque escribí un libro acerca de las montañas, de regreso a la montaña sagrada, y porque muchas cosas dentro de lo que es la historia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las montañas son relevantes. Un libro que muchas personas, de hecho un médico en medicina me estaba diciendo, jamás yo había visto algo de este tipo de revelación en todos mis años de servicio al Señor y en mi profesión médica. Y hoy es tan relevante esto porque hemos hablado de Hazael, hemos hablado de este monte, el monte de la tentación, hemos hablado sobre el monte de Sión, hemos hablado del monte de la transfiguración y de tantos montes. Y hoy se ve cuando él mencionó que los 2 montes, prácticamente lo que quiere decir como que se miran enfrentados, es algo poderoso. Óigame, seguimos disfrutando de todo esto y de la información que nos está brindando desde el monte de la tentación en la ciudad de Jericó, la ciudad de Las Palmeras. Y Masada es reconocido como Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, tanto por la historia judía, pero más que nada porque es el lugar que quedó más completo la forma de ataque.
Bueno, aquí de regreso en el programa La Hora del Milagro en nuestro recorrido por la Tierra Santa. Hoy me encuentro en un lugar muy importante dentro de lo que es la historia judía y también bíblica. Fíjese que hace años que yo tenía en mi corazón, cuando yo leí acerca de los rollos del Mar Muerto, siempre tenía el deseo de llegar a este lugar y se me cumplió en este viaje, el primer viaje que dimos a Tierra Santa. No tuve la oportunidad de llegar y en este pues hicimos las conexiones, hablamos con el pastor Eduardo y llegamos hasta aquí. Y aquí tenemos a Manuel, que tiene una información bien importante que darnos acerca, porque aquí esto es bien importante, mucho más que los rollos que se encuentran y que son importantes, y lo que hace es que confirman la veracidad de las Sagradas Escrituras. También hay una historia detrás de esos rollos, de la gente que preservó esos rollos, y nos gustaría, Manuel, que nos hablara de ello. Y estamos hablando de una época donde el pueblo aquí en Israel empieza a tener mucho conflicto, deja de confiar en los sacerdotes en Jerusalén, hay mucha corrupción en la fe. Y aquí es un grupo de gente que eran sabios, que eran sacerdotes, que eran rabinos, que dejan la ciudad, dejan Jerusalén por la corrupción y deciden venir a purificarse aquí porque ellos leen en las Escrituras y entienden que algo está por ocurrir. Lo que ellos comprenden es que está por ocurrir la gran guerra, la guerra entre la luz y la oscuridad. Y ellos quieren prepararse para la guerra. Para la guerra esta no se prepara uno con un arma o con push-ups, uno se prepara con sabiduría. Por eso ellos escriben la Biblia, escriben esos rollos para practicar y leer la Biblia. Pero la otra forma es purificarse. Y se pasan purificando, y aquí en estas ruinas se encontraron muchos baños rituales donde ellos se purificaban, dándole un nuevo concepto de que la purificación es parte de la preparación espiritual. Y una de las opciones, que sabemos que no muy lejos de aquí, era la zona donde vivía y donde funcionaba Juan Bautista. Sabemos que el río Jordán no está cerquita de aquí. Y sabemos en las Escrituras que la gente que vive aquí, que una vez vino a visitarlos un Juan, y un Juan estuvo con ellos durante 2 años. No sabemos si es Juan Bautista, pero puede ser que sea Juan Bautista, porque vemos cómo el concepto de lo que era el bautismo judío, que era solamente algo corporal, físico, de repente la gente aquí le empieza a dar un significado que es algo más espiritual. Y vemos que Juan Bautista luego en el río Jordán le da el significado de lo que es el bautismo, hasta lo que es el bautismo hoy en día en el mundo cristiano. Así que hay una conexión con este lugar y con la gente de aquí. Y eso es importante porque aunque este rito de la purificación ya se acostumbraba a hacer dentro del templo, donde tomó un sentido espiritual, porque acuérdese, el templo, como él acaba de decir, los sacerdotes se corrompieron, eso fue lo que pasó. Eso pasó durante el tiempo de Elí y sus hijos. Ya había una tendencia de la gente tomar por livianamente lo que era el culto a Dios. Lamentablemente hay cosas que a veces empiezan bien y terminan mal. Y hubo gente que dentro de su espíritu ardía el significado de esto de lavarse y purificarse. Y eso tiene un sentido, ¿verdad?, que podríamos hablar mucho acerca de ello. Por eso se encuentran aquí muchos lavatorios que se utilizaban, o baños especiales donde estos sacerdotes iban, ¿cuántas veces al día? 2 o 3 veces, lo hacían 2 o 3 veces al día. Se iban a purificar aun cuando estaban trabajando en las Sagradas Escrituras y en otros escritos que ellos hacían. Y es significativo porque ellos dicen en los escritos, esto no es algún invento, o sea que en estas mismas cuevas que ustedes han visto aquí, se encontraron la historia de alguien que preguntó por un cierto Juan que estuvo con ellos 2 años y que puede ser. Y para mí tiene mucha relevancia, porque de dónde Juan toma esta idea, aparte de lo que se practicaba en el templo. Pero acuérdense que el ministerio de Juan no era en el templo. El ministerio de Juan, cuando se viene a ver, es en el desierto fuera de la ciudad de Jerusalén y donde se ubicaba el templo. Y eran estos desiertos donde bautizaba a la gente y hablaba de lo mismo. Hablaba de un día que venía, el hacha está puesta en la raíz, ¿verdad? El árbol que no da fruto va a ser cortado. Ya él está hablando de juicio. Él está hablando de que va a venir un día, que iba a venir uno que iba a bautizar con Espíritu Santo, pero no se queda ahí. Está hablando de fuego, y el fuego representa juicio. De eso es lo que está hablando. Creo que la frase que tú dijiste, dejen de leer la Biblia negro y blanco. Sí. Empiecen a leer la Biblia con colores.
Dejen de imaginarse cómo era el monte que subió Jesús. Vengan y suban con sus propios pies. Dejen de pensar cómo era la tierra bíblica. Vengan, prueben estos gustos, huelan estos olores, sientan sobre sus pies, sobre sus manos, sobre sus ojos y sobre sus corazones la Biblia. Pueden viajar a cualquier lugar del mundo o pueden regresar a casa. Esta es casa. Nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras sabemos la bendición que es de bendecir al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al pueblo judío. Y cuando nosotros venimos aquí, lo que estamos haciendo es bendiciendo, porque estamos contribuyendo en la economía, estamos contribuyendo en el pueblo de Dios. Y hay una promesa de Dios para aquellos que bendicen al pueblo de Dios. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, a los que maldicen al pueblo de Dios, pues andan en maldición. Así que le invitamos a la próxima excursión, venga con nosotros. Especial desde Tierra Santa continuará en nuestro próximo programa, La Hora del Milagro. Aleluya.